Hola, espero que todos estén bien. Bienvenidos a nuestro estudio de la Biblia semanal, que estamos estudiando el libro de Hechos. Eh, Como siempre, pues para empezar vamos a resolver nuestro cuestionario 461, quiz 461, que dice así. Pregunta 1. ¿De qué manera fue llevado Elías al cielo? Es una historia apasionante, muy bonita, que está en Segunda de Reyes 2. Y ustedes lo pueden ver ahí. Dice que fue en un torbellino. Literalmente en un torbellino. 2. ¿Quién dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo dijo el Señor, Jehová lo dijo en Josué 1:8, versículo por todos conocido y por todos querido. 3. ¿Qué versículo es este? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Está en Salmo 103:12. 4. ¿Quién fue el papá de Noé? En las genealogías ahí del Antiguo Testamento, en Génesis, vamos a buscar quién fue el papá de Noé, y el papá de Noé fue Lamec. En Génesis 5:28 se nos dice esto, Lamec. Hay que completar este versículo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Y qué sigue? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está en Isaías 1:3. 6. ¿Quién dijo que Jesús bautizaría con Espíritu Santo? ¿Quién dijo que Jesús bautizaría con Espíritu Santo? Juan el Bautista en Marcos 1:8. 7. ¿Por qué le cortaron los pulgares de los dedos de las manos y de los pies a Adoni-Bezek? Terrible caso. ¿Por qué le cortaron los pulgares de los dedos de las manos y de los pies a Adoni-Bezek? Porque él se los había cortado a 70 reyes. Jueces 1:5-7. Él mismo dijo, pues fue por esto que me está sucediendo esto. 8. ¿Quién fue Abisag? ¿Quién fue Abisag? Bueno, en Primera de Reyes 1, ustedes ven que ya el rey David estaba viejito y no se calentaba, tenía frío, y entonces le consiguieron a una mujer, una doncella, sunamita, para calentar al viejito David. Ella era Abisag. En Primera de Reyes 1, 1-4, ustedes pueden leer la historia. 9. ¿De quién se dice y en dónde? ¿De quién se dice y en dónde? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se dice de Jesús, obviamente, en Hebreos 1:3. 10. ¿A qué tribu pertenecía Josué, el sucesor de Moisés? ¿A qué tribu pertenecía Josué, el sucesor de Moisés? Para sorpresa de todos, Efraín, de la tribu de Efraín. En 1 Crónicas 7:20 se nos dice la genealogía de dónde viene Josué. Bueno, no estaba tan sencillo, pero estaba bueno para mantener nuestra Biblia abierta y buscando pasajes que a veces no son tan conocidos, pero que son muy importantes para nosotros, todos los que leemos y estudiamos la Biblia. Para continuar vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu cuidado, tu bendición, tu provisión, el tiempo que nos das para meditar en tu palabra.
Te pedimos sabiduría, inteligencia, comprensión de las cosas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a seguir leyendo y estudiando la Biblia de tal manera que la podamos entender y aplicar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Hechos. Acuérdense que estamos avanzándole. En el libro de Hechos es un libro de la iglesia primitiva, cómo comenzó la iglesia en sus inicios y de qué manera pues sobresalió. Y como vemos, los hechos de los apóstoles más bien son los hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 8 estuvimos viendo cómo el Señor le dijo a Felipe, uno de los 7 elegidos para servir ahí en la iglesia primitiva, que se fuera a evangelizar a Samaria, y después de haber evangelizado allá en forma muy efectiva, ahora le dice que vaya al camino desértico de Gaza, y se encontró ahí eso es al sur de Jerusalén, se encontró ahí a un etíope eunuco al que le testifica. El etíope se convierte, se va gozoso, es bautizado. Felipe sigue su ministerio por las ciudades de la costa del Mediterráneo, y vimos que realmente Felipe fue uno de los primeros evangelistas muy efectivos en la historia de la iglesia. También hemos visto aquí que no solamente él, sino también Esteban tenían dones importantes que Dios les había dado para la proclamación del Evangelio. Todos los capítulos de Hechos son importantes, pero el capítulo 9, este capítulo, es muy especial. O sea, nos narra la conversión al cristianismo del apóstol Pablo. Esta misma narración de su conversión la leemos también en los capítulos 22 y 26. Y no hace Pablo resúmenes de su conversión, son relatos completos, con cierto énfasis en alguna u otra cosa. Es de llamar la atención que se encuentre 3 veces esta narración en este libro. Pero así debe de ser, pues porque más que otro individuo, en esos primeros días del cristianismo, Saulo de Tarso, por decirlo así, llevó la bandera de la cruz a través de todo el Imperio Romano. En otras palabras, la conversión de Saulo fue el punto en el cual cambió el curso de la historia. Dios hizo todo, pero de no haber habido Saulo, el cristianismo no habría dejado de ser un movimiento religioso emanado del judaísmo en una pequeña zona de Oriente Medio. Así. Dos de los pilares, dos de las bases en las que está cimentado el cristianismo son la resurrección de Cristo y la conversión de Saulo. Estaba leyendo que algunas personas han intentado derribar esos dos pilares, o sea, demostrar que Jesucristo no resucitó o que la conversión de Saulo fue solo un cuento. Lo han intentado demostrar no solo personas fanáticas, sino personas educadas, personas estudiadas, que no eran creyentes y que decían, bueno, de alguna forma u otra, si nosotros tenemos éxito en echar por abajo el asunto de la resurrección de Cristo y la conversión de Saulo, pues el cristianismo se derrumbaría como consecuencia propia. En los intentos para desvirtuar estos hechos,
Los investigadores, los que se han puesto a hacer esto, han abandonado la empresa y algunos se han convertido. Pues, es que estos dos hechos, la resurrección de Cristo y la conversión de Saulo, son eventos históricos y demostrables. Perder a Saulo para el cristianismo es perder al teólogo más capaz del cristianismo, el más influyente. ¿Qué podemos decir acerca de este hombre tan especial? Bueno, lo primero es que él recibió una educación sobresaliente. En realidad, el Saulo de Tarso no era un ignorante de nada. Él era realmente un hombre que recibió una educación muy importante, la mejor educación de su época. Ustedes pueden preguntarse qué tan importante es que una persona tenga una buena educación para desempeñar el trabajo de Cristo. ¿Qué tan importante es estar bien instruido para poder realizar el trabajo para Cristo? Como respuesta, solo veamos quién fue la persona más influyente del Antiguo Testamento. Y la persona más influyente del Antiguo Testamento es Moisés. Dios cambió el curso de la historia del pueblo hebreo por medio de Moisés. Ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dios cambió el curso de la historia de este pueblo por medio de Moisés. No usó a Aarón, que casi no tenía ninguna instrucción. Moisés recibió la mejor educación que existía en esa época. Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Realmente Moisés estaba extremadamente bien preparado. ¿Quién fue el hombre más influyente, aparte de Jesús, en el Nuevo Testamento? Sin duda, el apóstol Pablo. ¿Y qué educación recibió el apóstol Pablo? Pues la mejor. Se fue educado en el aspecto secular, muy bien educado, sabía griego, hebreo, arameo y probablemente latín. Y además conocía la literatura griega, que eran los griegos los que mandaban en la educación en aquella época. Hechos 17:28 dice, el apóstol Pablo está diciendo esto en Atenas, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En realidad estaba bien preparado, no había duda de eso. En el aspecto secular y en el aspecto religioso también su educación fue la mejor. Conocía bien la Biblia hebrea y además fue instruido por el mejor maestro del judaísmo de su época, que era Gamaliel. El Señor no usó a Pedro, que casi no tenía instrucción alguna. Pablo dice en Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, Dios puede, sin lugar a duda, y lo hace, usar personas sin o con escasa instrucción. Y lo hace en forma muy efectiva, pues es el Espíritu Santo el que lo instruye y el que guía. Pero los que han influido en el curso de la historia del cristianismo son teólogos instruidos. Son personas muy capaces. Ustedes pueden leer las biografías, por ejemplo, de Agustín de Hipona, un tipo extremadamente educado, Martín Lutero, con un conocimiento importante, maestro de una universidad, Juan Calvino, otro de los más influyentes en la historia del cristianismo, altamente educado, Tomás de Aquino también, y muchos más. Y ustedes pueden leer las biografías de estos hombres para comprobarlo. Así que, si tú has tenido la grandiosa oportunidad
de haber estudiado en una escuela, un nivel medio o superior, puedes usar esos estudios y esa disciplina que has adquirido para estudiar la Biblia y ser un instrumento útil para el Señor que te ha dado esa oportunidad. No desperdicies lo que Dios te ha dado si es que tú has tenido la oportunidad de estudiar. Muchos han querido estudiar y no lo han podido hacer. Son buenos autodidactas y demás, pero no hay como tener una instrucción escolar, estandarizada, método y con método. Así es de que no desperdicies lo que Dios te ha dado. Si tú has tenido esa oportunidad, utilízalo para la gloria de Cristo. Acabo de leer un mensaje que me mandaron en donde decía, una persona decía, él es veterinario, y decía que la veterinaria era la profesión que Dios le había dado para poner alimento en su mesa, pero que su vida estaba dedicada al estudio y predicación de las Escrituras. Y él mismo decía, no importa la ocupación, profesión que tengas, eso Dios te lo ha dado para que puedas comer, vivir, pero siempre tengas en mente que es un medio que Dios ha utilizado para que tú te dediques a estudiar la Biblia y a predicar la enseñanza de la misma. Si es de que sean ustedes lo que sean, el trabajo que tengan, pues es para comer y vivir, pero es el medio que Dios ha dado para que tú puedas tener acceso al estudio de la palabra de Dios. Respecto a la resurrección, pues los enemigos del cristianismo no pudieron hacer nada en contra ni demostrar nada en contra. La tumba siguió vacía. De los que trataban de demostrar que Jesucristo no había resucitado, pues en realidad inventaron ahí, como le ven ustedes en el Evangelio de Mateo, que el cuerpo había sido robado, lo cual no se pudo haber sustentado. Y finalmente, pues, la resurrección es un evento histórico comprobable. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, Saulo sigue su campaña contra los creyentes en Jerusalén, pero no contento con eso, los persigue fuera de la ciudad. Lo más parecido a este celo religioso, o sea, tan tremendo, lo encontramos en otra parte en la Biblia, por ejemplo, en la persona de Finés. ¿Se acuerdan ustedes de Finés? Números 25, 7 y 8 dice así: y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Este israelita que mató Finés quería mezclarse o quería tener descendencia con las mujeres no hebreas de las que vivían en esa época en Canaán, cuyos pueblos eran espantosos, depravados, malignos. El Señor les dijo, con ellos ni se mezclen para nada. Este desobedeció y Finés, en ese celo, acabó con esas dos personas. Otro ejemplo lo tenemos en Elías. Recuerden, Elías contiende contra los profetas de Baal en el monte Carmelo, y ahí demuestra que Jehová es Dios y no Baal. Primera de Reyes 18:40 dice: entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron,
y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Realmente celo por el Señor. Bueno, es una violencia extrema, contra los enemigos de Dios, y estos hombres fueron, yo creo que fueron modelo de Saulo en su celo contra la iglesia. Los que habían huido a Damasco como consecuencia de la persecución a causa de Esteban podrían ser extraditados por unos decretos antiguos que fueron confirmados por Julio César en el año 47 a.C. Ya existían, pero Julio César los confirmó, y que toda persona que saliera de la jurisdicción de los judíos, y si los andaban persiguiendo a los judíos por alguna cosa que hubieran hecho, los que vivían en esa ciudad, las autoridades podían entregarlos al sumo sacerdote de Jerusalén y que fueran juzgados de acuerdo con la ley judía. Existía entonces un documento así. Pablo llama a los creyentes, les dice el camino, este camino. O sea, esta fue la forma de designar al movimiento cristiano y se cita varias veces en el mismo libro de Hechos. Y tal vez debido a que los primeros cristianos hablaban constantemente del camino de la vida o del camino de la salvación. No sabemos bien, pero así se le conocía al movimiento que iniciaba. No se le decía movimiento cristiano, sino el camino. La ciudad de Damasco es la capital más antigua de que se tenga conocimiento en el mundo. En la época de Abraham ya era una ciudad. En la época de la monarquía israelita era la capital de los asirios. Posteriormente los griegos la modificaron en su planeación, hicieron una nueva ciudad, y los romanos mantuvieron o le dieron cierta autonomía a esa región, haciendo de Damasco una especie de capital de una federación de ciudades que se llamaba Decápolis. Bueno, en la época de Pablo había una gran cantidad de judíos ahí, de tal manera que seguramente había varias sinagogas. Hechos 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, Saulo, determinado a acabar con el camino, o sea, el cristianismo, y con permiso de las autoridades, llegó cerca de Damasco, donde se le apareció una luz muy brillante, más brillante que el sol. Esto lo derribó, no sabemos si iba a caballo o a pie, lo que dice ahí que lo derribó, y así como los que venían con él. Entonces oyó una voz en hebreo, como nos dice él mismo en Hechos 26, 14, dice: Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. En lengua hebrea, aunque parece ser que cuando se refiere aquí a lengua hebrea, también se refiere a lengua aramea. Y probablemente fue la lengua aramea, según los que conocen de esto. Dice aquí: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, patadas contra las espuelas, en otra forma de decirlo. Esto significa que cuando el Señor le dice que dura cosa te es dar coces contra el aguijón,
o darle de patadas a los picos o a las espuelas. Significaba realmente que a Saulo le molestaba su conciencia. O sea, ¿por qué le molestaría su conciencia si estaba convencido de lo que estaba haciendo? Pero ¿qué pasaba por su mente? Y esto yo creo que muchos de ustedes se lo han preguntado. ¿Qué pasaba por su mente? Debemos recordar que él presenció la muerte de Esteban. Y lo más seguro que también presenció el discurso de Esteban ante el Sanedrín. Y fue ahí, por primera vez en su vida, que Saulo se encontró cara a cara con un verdadero cristiano. O sea, la impresión que le debió haber provocado fue tremenda. Saulo era una persona educada, Esteban también, aunque no también como Saulo, pero cuando Esteban dio testimonio ante el Sanedrín, demostró un conocimiento de las Escrituras igual que su perseguidor. Además, lo hizo sin esfuerzo alguno. El conocimiento de las Escrituras pues era muy natural en él, estaba muy bien preparado en las Escrituras y no se esforzó por decir todas esas citas que nosotros vimos en el discurso de Esteban en el capítulo 7. Le salió natural. Además lo hizo sin esfuerzo alguno, realmente lo hizo bien, tranquilo. La exposición de Esteban fue muy clara, pero aquí Saulo podría haberse preguntado, ¿podría yo hacerlo así? ¿Podría yo de esa manera exponer las Escrituras? También creo que a a Saulo, lo dejó muy impresionado las palabras que dijo Esteban al final. Hechos, cuando lo estaban ya matando. Hechos 7:56 dice, y Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, algo tremendo, estaba muriendo, estaban matando en ese momento y dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Podría Esteban mentir o engañar en ese momento? En el momento en que Esteban se estaba presentando ante Dios, ante el gran juez de todos nosotros, si estaba engañando, realmente habría sido un engaño de primer orden. Pero a nadie en ese momento se le ocurriría mentir ni engañar a nadie. Y Saulo, al escuchar lo que está diciendo Esteban, y teniendo la mente que tenía, realmente debió de haber quedado muy impresionado. Otra cosa importante que impresiona a Saulo fue lo que dijo Esteban siendo ejecutado. Y en Hechos 7, 59 al 60 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Podría Saulo morir de esa manera? ¿Sería tan fuerte su fe? ¿Podría morir con el corazón y con la mente en paz? ¿Podría tener el carácter moral como para perdonar a sus asesinos en el momento de su ejecución? Todo eso no crean que a Saulo no le impresionó o no pensó en eso. Lo más seguro es que sí, teniendo la mente que él tenía. Pero realmente sus prejuicios no eran sencillos de eliminar, así que continuó dando coces contra el aguijón, y fue en ese estado mental que el Señor le encontró. Algo que llama la atención es que Saulo estaba muy preocupado por la diseminación del camino, o sea, del cristianismo. Este movimiento había iniciado en Jerusalén y Saulo había hecho lo posible por eliminarlo, acabarlo ahí en Jerusalén. En esas andaba cuando seguramente escuchó que el camino estaba echando raíces en Damasco. Damasco, la ciudad al norte de Jerusalén, como a 200 kilómetros. Y aquí está lo irónico del asunto.
En el capítulo anterior, en el 8, vimos cómo Felipe es sacado de Samaria y enviado a Gaza, al sur de Jerusalén, para encontrarse con el etíope. Mientras Saulo estaba preocupado por la diseminación del cristianismo hacia el norte, Dios recogió a Felipe, se saltó a Saulo, lo envió a evangelizar al sur. O sea, Saulo estaba tratando de destruir el cristianismo en una dirección, pero Dios lo estaba diseminando en la otra. Realmente fue una empresa inútil, pero ahí estaba Saulo. Llegando a Damasco entonces, pues una luz repentina lo detiene. Se escucha una voz. Saulo contesta: ¿Quién eres, Señor? Hechos 9, 5 al 6. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué hacer. Bueno, no solamente fue un rayo físico en el cielo, sino fue un rayo en el cielo intelectual de Saulo. O sea, él era un hombre seguro de sí mismo y que estaba resistiendo las espuelas de Dios, creyendo que los cristianos estaban equivocados. Pero repentinamente en ese lugar desolado hubo una luz del cielo. Dios habló y Dios era Jesús. Vaya sorpresa y vaya momento revolucionario en la historia. O sea, la aparición de Jesús probó que estaba vivo y además que era Dios. Esto es a lo que se llama en la teología teofanías, o sea, apariciones, manifestaciones de Dios. Bueno, este evento no fue un evento cualquiera, fue una voz del cielo. Además, Jesús, que es Dios mismo, se estaba identificando con el pueblo a quien Saulo perseguía. Soy Jesús a quien tú persigues. O sea, el Señor identificándose con los creyentes. Hechos 9, 7 al 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bueno, los que iban con él escucharon la voz, pero no entendieron nada, o la voz que escucharon fue la de Saulo. Saulo se quedó ciego como resultado de esta luz intensa, así que tuvieron que llevarlo de la mano a la ciudad, donde estuvo encerrado 3 días sin comer nada ni beber nada. Realmente tal fue el shock que recibió. Hechos 9, 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, esos 3 días Saulo oraba, y el Señor, en una visión mientras oraba, le enseña que alguien llamado Ananías iría a buscarlo para sanarlo. O sea, Saulo no sabía quién era Ananías, pero Ananías sí sabía quién era Saulo. Hechos 9, 13 al 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
aquí Ananías, como vamos a ver, en realidad, pues con lógica, le dice al Señor que, pues, que cuidado con ¿no? Pero para sorpresa de Ananías, el Señor le dice en Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, es algo que puede haber sorprendido muchísimo a Ananías, de decirle no solamente que vaya y lo haga lo que tiene que hacer ahí con él, sino le dice lo que va a hacer Pablo, el ministerio que va a llevar a cabo, y hasta con ciertos detalles. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lucas aquí nos narra en forma sencilla que Ananías obedeció en Hechos 9:17. Entonces Ananías entró en la casa, la de Judas, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es un versículo hermoso. En realidad es una obediencia muy bonita la de Ananías. Cuando Dios le habló a Ananías, ya era lo suficientemente maduro como para creer en Dios y hacer lo que él le pedía y dejarle a Dios las consecuencias. Porque estaba diciendo, va a ser cristiano. Un tipo tan duro y tan difícil. Ananías dice, pues lo voy a hacer y las consecuencias se las dejo al Señor. Él podía haber dicho que no iría y que el Señor podía convertir a mucha gente, pero a ese no. Realmente si había un enemigo más temible en esos días del cristianismo era Saulo. Pero Ananías no dijo eso. Si Dios le dijo a Ananías que Saulo tenía que convertirse, así se haría. No sé si tu fe sea como la de este gran hombre de Damasco. O sea, muchas veces oras por gente que quieres que se convierta. O sea, todos lo hacemos, ¿no? Padres, hermanos, hermanas, hijos, esposo, esposa. Estamos en constante oración por personas que queremos que se conviertan. Pero siendo sinceros, y cuando pasa el tiempo, pensamos que Dios no lo hará. Y por eso decimos que se haga su voluntad. Su voluntad se va a hacer siempre. Oramos, pero debajo de nuestras oraciones hay cierto sentimiento de incredulidad. Creemos que no lo hará o que es muy difícil. En realidad nos desalentamos a veces orando, llorando y no vemos que haya respuesta. Pero debemos alentarnos por el hecho de que Dios salvó a Saulo. O sea, Dios transformó a este gran perseguidor de los primeros cristianos en el primer gran misionero. Tomó al hombre que había hecho mucho daño a la iglesia y lo transformó en el hombre que más hizo para edificarla. Si Dios pudo hacer eso con Saulo, con seguridad lo seguirá haciendo actualmente. Mantente orando, pues Dios puede hacer lo que te sorprenderá. Bueno, la calle llamada derecha, a donde mandaron a Ananías, aún existe en Damasco. Es allá donde se dirigió Ananías, colocando sobre Saulo sus manos. Ananías le dijo, Hechos 22, 12 al 13, esto lo está diciendo Pablo en uno de sus testimonios. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo,
recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Bueno, Ananías pronunció esas palabras, hermano Saulo recibe la vista. Y al hacerlo, en realidad fue Cristo mismo el que comisiona a Saulo para que fuera su embajador. Al momento que le dice, hermano Saulo recibe la vista, está confirmando lo que le había dicho a Ananías momentos antes, que instrumento le era este para predicar el evangelio a los gentiles y para que también él supiera lo que tenía que padecer por causa del Señor. O sea, en realidad no le dice directamente a Ananías eso, pero esto confirma lo que el Señor tenía preparado para Saulo. Ananías coloca las manos sobre Saulo, pero fue el poder de Cristo que en ese momento fue el que iluminó los ojos de Saulo y lo llenó del Espíritu Santo. Así fue como Saulo llevó a cabo su ministerio dotado del poder de Dios. El Espíritu Santo llegó a él en ese momento y a partir de ese momento él lo guió a todo lo que vamos a estudiar después. Después de esto ya no sabemos más de Ananías. Este hombre fue el primer cristiano que conoció como ya amigo, Saulo, el primer seguidor de Cristo en llamarlo hermano, el que anunció a Saulo su comisión, el que lo cura por medio del poder del Señor. Y este hombre Ananías, que hace su aparición aquí muy breve, realmente tiene un lugar de honor en la historia del cristianismo. Porque debemos tener, si lo pensamos bien, una gratitud especial para con él. Todos nosotros que de alguna manera u otra entramos a la bendición que viene de la vida y obra del apóstol Pablo a los gentiles. En realidad, el instrumento para la conversión de Pablo y de Pablo, de Saulo en ese momento, pues viene la doctrina que ha permeado toda la historia de la iglesia, de toda la historia del cristianismo, y por la cual muchísima gente se ha convertido, y de esos convertidos también venimos nosotros. Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí vemos el milagro consumado. O sea, la conversión de Saulo es un milagro tremendo. Recupera la vista, es bautizado, supongo que por Ananías mismo. Después de 3 días vuelve a comer, se recupera y ahora por medio del Espíritu Santo se prepara para la grandiosa carrera que Dios le tenía por delante. El apóstol Pablo, Saulo en este momento es una bendición para todos nosotros. El apóstol a los gentiles, como vamos a ver, predicó primero a los judíos, pero estos no lo recibieron ni le hicieron caso, y entonces se dedicó de lleno a predicar a los gentiles, a los no judíos, de donde nosotros venimos, de donde emana esa bendición para todos nosotros. El apóstol Pablo se convierte en una forma muy especial, el Señor apareciéndosele en camino a Damasco, hablándole directamente. Y como Saulo estaba bien preparado en los asuntos espirituales, conocía el Antiguo Testamento muy bien, había conocido el testimonio de los primeros cristianos, Esteban, entonces se da cuenta ahí mismo de que Jesús está vivo y de que Jesús es Dios. Y eso lo hizo pasar de muerte a vida. Si tú crees que Jesucristo
es Dios, que Él le levantó de los muertos, te salvas. Es muy sencillo. El mismo apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, te salvas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo lo dijo porque lo experimentó. Y todos los que hemos creído en Cristo lo hemos experimentado también. Y hoy te invito a que lo hagas. Que creas en el Señor Jesucristo como el Señor, o sea, como Dios. Que Él murió en la cruz para perdón de tus pecados, que resucitó y está vivo. Si tú quieres creer en esto y entregarle tu vida a Cristo el día de hoy, lo puedes hacer para pasar de muerte a vida, como fue el apóstol Pablo. Vamos a orar donde quiera que estés, inclina tu rostro, yo te guío si tú quieres en realidad hacer esto. Dios, entiendo que Jesús vino a dar su vida por mí. Vino a dar su vida para que yo fuera perdonado de mis pecados. Me arrepiento de ellos y creo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. También creo que Jesús eres tú, Dios mismo, y que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día de que murió, para que con ese mismo poder yo también resucite y esté en su presencia para siempre. Creo en Jesús como el Señor y le recibo como Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Sencillo, parece sencillo, y es sencillo, pero a veces nuestra forma de pensar hace que no sea tan sencillo. Pero si tú crees en Jesús como Dios mismo, y que Él vino a derramar su sangre en la cruz para perdón de tus pecados, te salvas. Pablo mismo, el apóstol Pablo, Saulo en el que estamos ahorita estudiando, tenía una instrucción extraordinaria y Dios lo utilizó para que pudiera llevar a cabo la doctrina, la base de la vida cristiana. Y tú, si no tienes instrucción escolar o medio la tienes, el Espíritu Santo te puede guiar a todo entendimiento, solamente teniendo el deseo de leer y estudiar las Escrituras. Pero tú, si tienes una instrucción escolar sobresaliente, no la desperdicies. Dios te la dio, pero Dios te la dio para que tú puedas utilizarla para el estudio y proclamación de su palabra. Bueno, espero que el estudio haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que Dios los bendiga y que tengan un buen fin de semana.